Alternativa. ¿Cómo estás, Leonel? Buenos días, Tony. ¿Cómo va? Tanto tiempo. La verdad, extraño cada vez que no venís, que siempre es por problemas Sí. verdaderamente que uno no puede, que no podés salir de la casa porque te sentís muy mal, estás hecho pomada. Estoy muriendo lentamente. Claro, ya tan pibe tan joven y ya estás hecho pomada. Agonizando. Agonizando. Complicado. Complicado, mal, ¿Todavía? complicado mal. Es preferible salir, no saber lo que pasó una noche de aquella. No, ojalá. No, nada. De antemano ya voy pidiendo perdón porque seguramente en algún momento voy a tener que frenar un segundito la charla porque a veces me agarra un ataque de tos Pero por lo menos el sábado pasado no podía hablar No, directamente. ya Hoy, me imaginé, ya, me por lo imaginé. menos, Hoy mejor. te digo, ¿cómo estaba la calle? Tranquila. ¿Sí? Vayendo por atrás, viste, dentro. El solcito, Lindo el sol, poca gente, por lo menos Sí. por ahora. Mejor, ¿no? Por lo menos no 6 hace grados, frío. te digo que ahora acá en Esteban Echeverría hace 6 grados 2 décimas. Pensé que hacía más, ¿eh? La verdad que quizás ¿Sí? el sol o lo que sea que. Y una sensación térmica de 4 grados 3 décimas. Bueno, capaz que después de los menos 3 grados de ayer, ahora 4 grados parece. Exacto. Parece que estamos en el Caribe. Que verdaderamente uno tiene que ir por el lado del sol. ¿no? Sí, no, sin duda. Por lo menos está totalmente despejado, no hay nubes, así que hay que ir siempre por la vereda del sol. Las nubes estuvieron para el eclipse, parece nomás, ¿no? Sí, qué Vinieron cosa, ahí. El eclipse y solo el eclipse. Sí. Una cosa impresionante, no pasaba otra cosa más que el eclipse. Ah, Yo no, digo que obvio. No. Sí, es lo más importante que pasa en el país. Vos sabés que en la semana tuve una semana bastante complicada porque estuve a full con los parciales de locución, que la verdad me tuvieron bastante locos. Pero surgió el tema del acuerdo Mercosur-Comunidad Económica Europea. Hice así como si cuando me agarré un impasse y dije, bueno, voy a parar un poco para despejar un poco la mente. Hice un video para lanzarlo en las redes sociales sobre el tema de cómo trataban las noticias al principio, al otro día y casi terminando a los 3-4 días, cómo iba la noticia sobre el acuerdo Mercosur-Comunidad Económica Europea. Sí, señor. No lo lancé a las redes sociales porque después vino otro tema de emergencia que era el tema cómo trataba el Estado a los indigentes, Sí. a la gente de calle. Y me pareció absurdo lanzar esa propuesta en la discusión porque la verdad que como trata ahora el tema el Estado a las personas en situación de calle, verdaderamente me parece un tema menor. Que no es importante en una visión de medio o largo plazo, porque nos define a nosotros como país, de alguna forma, en la situación de hoy, del día a día, también es importante tener una mirada y creo que la forma como el Estado trata es un resumen de estos 3 años y medio de cómo el Estado de alguna forma trató al ciudadano. No tanto en situación de calle, sino al ciudadano común. ¿Sí? No hace 10% más rico, Sí, que sí, está mucho más rico, es mucho más poderoso, sino a ese 85-90% de personas que la pelean día a día. Como dicen los grandes medios, la gente de a pie. Pero a la gente de a pie que ellos muchas veces ningunean o la desconocen. Verdaderamente tirar esa afirmación, ese audio que había hecho me pareció un despropósito, porque había algo más importante. Pero me gustaría charlarlo vos, ¿qué te pareció vos el gran acuerdo? Porque lo tiraron así como si fuera una cosa de locos. Sí, ¿no? Filmamos y al día de mañana estamos, Argentina, año 2030. Yo creo que primero que se apresuraron a dar un anuncio en el cual solamente se hizo una suerte de preacuerdo, si se quiere, ¿no? Todavía falta no mucho. Muchísimo para saber realmente los alcances de este acuerdo, porque primero viene, digamos, el acuerdo a nivel supranacional, es decir, los estados en general, entre ellos, digamos, la Comunidad Europea junto al Mercosur, y después empiezan las discusiones al interior de cada país, ¿no? Por empezar,
dudosa legitimidad que se firme un acuerdo de libre comercio así, simplemente sin pasar por el Parlamento, número uno. Pero volviendo a eso por el lado de que luego vienen las discusiones nacionales, ¿no? Ya en Francia salieron a cuestionar y Macron salió a decir, bueno, ahora vamos a ver el tema de los aranceles porque no nos conviene quizás tanto, vamos a revisar. Y vos bien tocaste un tema, y no es menor, cambió el presidente del Parlamento Europeo en estos días. O sea que también puede haber un cambio de visión o no, porque desconozco, un cambio de visión o no, porque también hay elecciones del Parlamento Europeo también este año. Y el tratamiento es tratado en todos los parlamentos de los países miembros de la Comunidad Económica Europea, así como en nuestros parlamentos, en el argentino, en el brasilero, en el paraguayo y en todos los que conforman el Mercosur. Sí, ni siquiera se discutió dentro del Parlasur. Realmente es raro lo que que ha ocurrido, digamos. A ver, sabemos que acá hay que viajar un poquito, ¿no? Irnos a cuando comenzó la gestión de Mauricio Macri, porque Macri tenía una idea, que era entrar al Tratado de Libre Comercio que proponía en su momento Obama, ¿no? Obama, Hillary Clinton, digamos. Conocido como el ALCA. Sí, no, el ALCA ya había muerto hace mucho. Era similar, era el Tratado de Libre Comercio, era muy similar al ALCA, donde, digamos, los que ingresaban eran Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Perú, alguno más me estoy olvidando, y Argentina. Obviamente, esa fue la gran idea económica de Mauricio Macri, y él estaba decidido que era ese el ingreso, es decir, alejarse del Mercosur e ingresar directamente a este acuerdo económico. Pero lo que ocurrió fue que cuando asume Donald Trump, dice, esto no sirve para nada porque nos perjudica a nosotros, y lo tiró a la basura. Entonces digamos que en términos de política internacional, Macri quedó un poco a la deriva, porque su gran apuesta económica internacional era esa, era entrar al Tratado de Libre Comercio, que no recuerdo bien el nombre, tenía un nombre específico. Recuerdo de las primeras veces que teníamos una pequeña columna durante el programa de Gerardo, y alguna vez hemos hablado sobre este tema allá por el año 2016. Pero terminó quedando trunco por las elecciones en Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump y un cambio en la política económica a nivel nacional e internacional. A ver, hubo un vuelco. La postura libre mercado de Estados Unidos está un poco en disputa, digamos. Donald Trump ha decidido administrar el comercio, administrar el comercio exterior, tener una visión un poco más al interior de Estados Unidos, un poco una lógica más previa a Reagan, si se quiere, ¿no? Un poco más proteccionista, algo que ellos pueden hacer porque son Estados Unidos, pero si nosotros lo hacemos, bueno, obviamente es un problema mundial, sos comunista, no sé, que te transformas cuando empiezas a pensar en la economía desde un punto de vista nacional. Eso modificó el escenario internacional. Después tener la guerra económica con China, un China que ahora quiere transformarse en el paladín del libre mercado, las disputas con Rusia, y digamos que lo que le terminó quedando a Mauricio Macri es la necesidad de negociar acuerdos bilaterales, es decir, ir con Estados Unidos a ver si te permite entrar limones, ir con China. Viste que hizo 200 millones de giras. Siempre, como siempre digo, ¿no? Al otro día los medios te la van a titular gira exitosa, y después te diste cuenta que no pasó nada. Más que Macri le mostró un gol de tiro libre que hizo a Xi Jinping en China una vuelta, digamos. Detalles así, más datos color que políticas reales. Entonces hubo que repensar la política internacional. Sin dudas, el objetivo siguió siempre siendo el mismo, ¿no? Apuntar a un acuerdo de libre comercio en algún sentido, y mucho también se habló de conseguir que el Mercosur y la Unión Europea tuvieran un acuerdo económico entre ambas partes para reducir aranceles y demás. El problema es que eso siempre tuvo muchos obstáculos, principalmente que en los últimos años, que fue cuando el Mercosur empieza a tener una mayor preponderancia, los gobiernos que integraban los países miembros, digamos que tenían una postura ideológica contraria a este tipo de acuerdos. Es decir, no que estuvieran en contra de hacer un acuerdo con la Unión Europea, porque de hecho ninguno lo estuvo, jamás, pero sí ponían ciertas, digamos, peticiones a cumplir
para que no sea un trato tan desigual como sabemos que terminan siendo este tipo de acuerdos. La buena noticia que tuvo, si se quiere, Mauricio Macri es la asunción de Jair Bolsonaro, que claramente tiene una visión pro mercado, de acercarse a Estados Unidos, de acercarse a la Unión Europea. Por lo tanto, ya cuando Argentina y Brasil están en acuerdo, es mucho más sencillo que se destraben algunas cosas de la región, más allá que otros países puedan no estar a favor. De todas formas, incluso creo que fue el propio Evo Morales que lo celebró este acuerdo, es decir, todos estuvieron bastante en sintonía con este acuerdo con la Unión Europea. Bueno, ¿qué es lo que se propone? Igual que todo tratado de libre comercio, ¿no? Una serie de reducción de aranceles acordados previamente entre ambos estados a llevarse a cabo en un periodo determinado de tiempo, en la cual supuestamente va a generar beneficios para ambas partes. El problema está en qué sector es el beneficiado en nuestro caso y qué sector es el beneficiado en el suyo. Lógicamente es una idea de primarización de la economía, ¿no? En donde Argentina y el Mercosur en general se dispone a enviar materia prima, básicamente, y por el otro lado se comprometen a enviar productos con valor agregado. Digamos, algo que conocemos en Argentina hace más de 100 años. Recordamos la división... El tratado de los ingleses. Sí, la famosa División Internacional del Trabajo, el pacto Roca-Runciman en su momento. Exacto. Digamos, ha habido una historia larga y frondosa en nuestra Argentina de este tipo de cosas. Digamos, ves a los vargallosas y demás que dicen, no, porque Argentina antes era potencia mundial y porque el PBI crecía así, también era un cuarto de la población actual, digamos, y la renta estaba concentrada más que ahora. Por lo tanto, obviamente hay un sector que se puede llegar a beneficiar, que es el sector agropecuario, agroexportador, ni siquiera todos. Y el resto, bueno, queda a la deriva. Principalmente habrá que ver cuál va a ser el precio internacional que se va a acordar, porque encima ahora que está completamente liberado el tema de los precios internacionales en cuanto a los alimentos, es decir, que hoy, por ejemplo, te sale más barato comprarte una leche en Francia que comprártela acá, y capaz es la misma porque se la exportamos. Digamos, eso va a llevar a un sinfín también de desajustes a nivel interno. Es el clásico tratado de libre comercio, no hay nada nuevo. Lo que sí me sorprende es... no me sorprende. Me parece cuestionable la velocidad con la que se anunció y la celebración que se hizo por algo que todavía está en veremos. Sí, yo creo que necesitaban algún título grandilocuente para mostrar donde no lo hay, donde no lo pueden anunciar en economía, donde Sí. no lo pueden anunciar en política, en la sociedad, ¿no? O sea, de alguna forma esto le da un poco más de oxígeno a la campaña política que se le viene, ¿no? Claro, tuvimos el audio del canciller, lo tuve que buscar el nombre, pero no me acordaba, Jorge Faurie, Sí. ¿no? Que le enviaba a Macri, que Macri compartió, que estaba muy emocionado, después Sí, iba a aparecer el exacto. video. Digamos, bueno, estos armados que ya conocemos de Cambiemos, nada nuevo. Eso es anecdótico, lo que realmente importa es qué se acordó, cuánto tiempo se va a llevar a cabo. Bueno, lo que está pasando en Francia, que creo que yo lo más interesante, ¿no? Ver cómo ya Macron le dijeron, bueno, para un segundito, vamos a rever lo que estás acordando. Por lo tanto, yo ya diría que a priori tampoco vamos a tener las ventajas que ellos creían que íbamos a tener en cuanto a nuestra capacidad de exportación a la Unión Europea. Eso sin dudas, y lo más importante, que es un prejuicio completo a la ya muy golpeada industria nacional. Es prácticamente imposible de revertir, o mejor dicho, de generar una situación de desarrollo industrial cuando tenés este tipo de acuerdos. Lo que yo creo que va siendo hora que Cambiemos se sincere, ¿no? Y diga cuál es el proyecto de desarrollo y en materia productiva que tiene. Es decir, a ver, porque decir no, que queremos generar puestos de trabajo, que crezca la economía, bla, 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 eso lo decimos todo. Como siempre digo, desde el caño expert todos te dicen exactamente lo mismo. Lo que importa es, bueno, cómo empezar a llegar y qué cosas pensás que es necesario para llegar a ese objetivo. Digamos, no es lo mismo pensar en un crecimiento en base a un modelo netamente agroexportador y primarizado que a un modelo de desarrollo industrial. Y si es un modelo de desarrollo industrial, ¿qué sectores preferís apuntalar? Eso también es una discusión que se tiene que dar
incluso en época del kirchnerismo, donde la industria creció casi un 100%, prácticamente todo apuntado al mercado interno, hay sectores que realmente son deficitarios y que hay que repensar cómo se van a desarrollar y si se quiere desarrollar. Y además, te doy un paréntesis, además de eso, se tiene que repensar en la industria, en dar cabida a las nuevas tecnologías, a la nueva industria. Sin dudas. Porque hoy en día, si bien está bien repensar, por ejemplo, el tema automotriz, ¿sí? El tema automotriz, hay que apuntalarlo, pero se está viniendo absolutamente, y que Argentina en esto está quedando afuera del tren, no el tren bala, sino el tren de carga, el tema de los autos eléctricos. ¿Sí? Tenemos que repensar la industria automotriz con visión de producción de autos eléctricos, pero no solamente de producción de autos eléctricos, sino de toda la gama de la industria del auto eléctrico. Por decirte un detalle, o sea, tenemos que dar ya injerencia a ese tipo de pensamiento, hacia dónde va la nueva industria automotriz, ¿no? Repensando con las nuevas tecnologías y no quedarnos solamente en el viejo y ya consabido auto con motor de combustión, que va a tener sus muchos años, pero tenemos que repensarlo desde todo hacia adelante. Sí, hay que repensar muchos sectores de la economía, de qué manera se quiere dinamizar. Yo realmente creo que cuando te corren, digamos, por derecha diciendo no, que el tema de los impuestos y que demás, yo creo que se necesita una reforma tributaria importante, se necesita un proyecto a largo plazo en el cual vos digas, bueno, yo quiero ser un país industrial, si se quiere, o un país como, Macri dijo que quería ser en su momento el supermercado del mundo. Eso, digamos, fue creo que la definición más clara en materia productiva en Argentina. Sin embargo, no es el supermercado del mundo, porque sigue enviando productos. Ser el supermercado del mundo implicaría un desarrollo productivo industrial en términos de las commodities, es decir, no venderte solamente, si se quiere, la soja y venderte la milanesa de soja, para dar un ejemplo sencillo, ¿no? No venderte el trigo, venderte unas galletitas. Exacto. Ni siquiera somos eso, seguimos teniendo el modelo extractivista 100%, prácticamente concentrado en la soja, en donde encima ahora, por la cuestión de lo que son las retenciones y demás, ha quedado un precio de los alimentos que se consume a nivel internacional igual que a nivel local, lo cual te genera un desarrollo inflacionario enorme, que es lo que estamos viendo ahora. Digamos, lo dijo el propio Melconian, un tipo que está a las antípodas de mi pensamiento. Sin embargo, cuando salió del gobierno dijo, nos comimos 6 meses, creo que dijo, 6 meses o un año de inflación a 4 puntos por creer que el precio de los alimentos, mejor dicho, dijo el precio de los fideos, estaban a 15 pesos y no que estaban a 9. Entonces liberamos el precio del dólar, el dólar se fue a 15 pesos y también repercutió en el mercado interno, algo que sabíamos todos, pero que bueno, parece que los muchachos de Cambiemos o no sabían porque estaban metidos en su rosca ideológica que de ahí no salen nunca, o en su defecto, bueno, había que cumplir ciertos favores y no importaba las consecuencias. Entonces, nuevamente, yo creo que se necesita un plan productivo real a futuro de qué sectores se quieren desarrollar, por qué, de qué manera se va a hacer, qué modelo se quiere del país, y no este tipo de cosas donde todo el tiempo son improvisaciones de distintos gobiernos. Insisto, durante la gestión anterior se hicieron cosas fantásticas en materia de tecnología, se han enviado satélites, se han creado nuevas plantas nucleares, algo realmente que a nivel de desarrollo de producción y de necesidad técnica, ¿no? Porque eso te moviliza científicos, te moviliza personal, es fantástico. Pero así como aumentaba eso, el desarrollo más importante terminó siendo la soja. Y eso te generó encima problemas con un campo que estaba recontragolpeado y que para el 2007-2008 te podía paralizar el país. Es decir, se necesitó realmente una discusión más profunda que lo que se terminó dando. Y eso te lleva a que luego, bueno, aparezcan estos muchachos que sabemos lo que quieren. Lo que quieren es una economía de corte libre mercado, que se sostenga en el sector agropecuario y que después vemos, digamos, la típica lógica del derrame que se está hiper chequeado de que no sirve, no existe. Por cada puesto que se crea en el campo se pierden como 30, 40 a nivel industrial. Eso hay informes muy buenos de la Universidad de Avellaneda. Es decir,
termina siendo un país para muy pocos. Y yo siempre digo lo mismo, el problema no es crecer, porque crecer puede crecer cualquier país. En los 90 Argentina tuvo años de crecimiento importante y sin embargo lo que crecía también era desigualdad. Es decir, lo que importa es cómo se crece y de qué manera se redistribuye eso. Es cierto, ¿no?, que hay sectores más liberales que te dicen, bueno, lo que importa es la productividad, el desarrollo y después vemos, porque después se derrama y son todos buenos cuando tienen plata y empiezan a regalarle plata a los demás, ¿no? Un poco así es la lógica, y que el Estado encima no se tiene que meter. En fin, lo que hemos visto, incluso es mentira esas lógicas, entendiendo que todos los países que se han desarrollado de alguna forma y que han pensado en un modelo productivo, independientemente pueden ser opuestos entre ellos, pero todos han sido acompañados por una acción activa del Estado para decir, bueno, este sector sí, este sector no, este sector sí, en este tiempo nos movemos así, defendemos esto. No hay otra forma, esto no se va a desarrollar por ósmosis, abrimos todo y después vemos lo que pasa, los sectores más fuertes que se desarrollen y el resto, bueno. Es una forma simplista y absurda de entender la política económica y entender la política en general. Pero bueno, algunos le va bien, ¿no?, con ese discurso, se ha visto que no. Y lleva adelante, y algo que estuve analizando esta semana, que ya lo venía percibiendo, es cómo caló ese discurso en la clase media, Leonel. Caló de tal forma que muchos lo creen, y lo creen así, ¿sí?, de esa forma. Creen que ese es el camino, ¿sí?, porque si no, no se puede concebir cómo la clase media vota este programa neoliberal. Sí, yo coincido y cambió costumbres. Eso sí, sin duda. Yo creo que en cierta forma coincido con algunas cosas que leo por ahí, de que sin Cristina Kirchner en el escenario, Macri sacaría menos votos de los que saca. También pienso en contrapartida que sin Cristina Kirchner en el escenario no existe nadie en la oposición que pueda hacer un frente político realmente interesante. Sí. Yo diría, sin Cristina Kirchner en el escenario, no, sin Cristina Kirchner en la vida política. Si no hubiera existido nunca Macri, un gobierno como el de Macri en Argentina no va a reelección, digamos. Pero como sí existió, y en cierta forma la presidencia de Macri es consecuencia, si se quiere, de no solamente por cuestiones internas, por la propia gestión, sino por obviamente lo que la construcción mediática que se hizo y demás. Macri hoy mantiene un núcleo de votantes que son más anti que pro Macri, si se quiere, ¿no? Y a su vez logra conglomerar un sector que, reitero, por esto lo digo seguido, hay un 30-35% de la población argentina que históricamente ha sido antipopular. Antipopular en todas las expresiones de lo popular que pueda haber, ¿no? Desde movimientos sociales, el peronismo, la izquierda, lo que sea, siempre ha sido antipopular. Lo que ha tenido es que muchas veces no ha encontrado un lugar de representatividad lo suficientemente amplio como para que todos estos sectores acompañen a un candidato, ¿no? Digamos, no había llegado un gobierno del estilo macrista por fuera de los golpes desde hacía 100 años en Argentina. Es decir que es ya un hecho interesante analizar. Pero a su vez también está la batalla cultural constante. El neoliberalismo obviamente lo que busca es cambiar la lógica de pensamiento de la población. Es decir, llevar a un lugar de aceptación, digamos, alguna vez lo dijo Pratgay, creo que fue. ¿Fue Pratgay o fue Bullrich el que dijo que había que vivir con la incertidumbre? Ya te lo busco. No me acuerdo. Fue uno de los dos. A veces me los confundo en las caras, de hecho. No, mira qué diferencia en las caras, Yo los veo parecidos. No. Los veo como dos chetos así parecidos. Bueno, los chetos seguro, pero hay mucha diferencia entre... Bullrich era. Ahí está. Esteban Bullrich. Hay que crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre. Había dicho en su momento en una conferencia, y digamos, es un poco el objetivo. De hecho, Macri alguna vez lo dijo, ¿no? Hacer los cambios culturales de acá a 50 años. Sí. Bueno, tenían el mejor equipo de los 50 años, así que... Sí, bueno, ahora... Después viste que los números primero eran 50, ahora ya lo mismo que fue los últimos años del peronismo, ya después te dicen un poco más que fueron los últimos 200 años, digo, claro. Siempre encuentran algo más. Desde Rivadavia hasta acá. Sí, todo se pudrió, ¿no? Claro, todo se pudrió. Por suerte vinieron ellos a salvarnos. No, y cuando vino el rey le pidió perdón. Sí, bueno, llega un nivel de servilismo ya que es
ofensivo, creo, ¿no? Ya Sí. superan los límites, creo que ni ellos, ya, ni los muchachos de afuera vienen y dicen, no, ya me parece que estás pasando. It's too much, Un poco. Mauricio, it's too much. Chupame una media, no las dos, ¿viste? Claro, Para un deja poco. algo, deja algo. Escuchame una cosa. sí. La verdad que esto da para muchísimo, el debate da para muchísimo. Ahora, en la semana, el dólar todavía sigue recontraplanchado. Es una cosa impresionante, ¿sí? Como de alguna forma están, la palabra no es manejando, porque tampoco lo manejan ahora, sino tampoco lo manejan antes, lo manejaban antes, ¿sí? Pero de alguna forma, cómo el dólar se acomodó para que diera cierta, y te lo digo así entre comillas, tranquilidad, ¿sí? en el aspecto económico, para que no se esté discutiendo más, subió, bajó el dólar, el riesgo país subió, bajó. O sea, en ese tema es como que hay una calma chicha, ¿no? Que no hay más una gran discusión. Sin embargo, tengo una sensación de que estamos pasando por el ojo del huracán. Esa sensación me da. ¿Es así o estoy equivocado? Compren dólares, diría yo. El día ideal fue el jueves, ¿no? Porque ya el viernes volvió a superar los 43, ¿no? Sí. Había llegado el jueves a cerrar por debajo de los 43, a 42, 80 y algo, 90 y algo. Sí. Y otra vez tuvo un pequeño repunte el viernes, que parece ser que el precio de estabilidad, si se quiere, son los 43 pesos. A priori, ¿no? Yo creo que eso va a durar no sé cuánto, pero va a durar unos días más. Unos días más. Si todo sale bien, dura un mes más. Yo creo que cuando las PASO se den los resultados de las PASO... Vos decís que cuando se den el resultado de las PASO, muchos analistas políticos están diciendo que cada vez más están viendo que las PASO va a ser la gran encuesta nacional. Sí, sin duda. Que a partir de ahí se va a definir muchísimas cosas. Hoy vamos a hablar un poquito de encuestas, vamos a analizar un par de encuestas. No soy muy creyente de las encuestas, pero No, siempre yo tampoco, para pero ir... es la fotografía de un momento Sí. y de quién las paga. Exacto, sobre todo de quién las paga. Para ir viendo un poquito de lo que se está hablando, ¿no? Porque eso también repercute después en la opinión pública y después se opera, ¿no? Para un lado o para el otro en base a esas encuestas para decir, mirá, tiene chance de ganar tiene chance de ganar el otro. Pero yo estoy convencido, después veremos lo que ocurre, ¿no? De que las PASO van a ser un punto de inflexión. También estoy convencido que... Perdón, ¿será por eso que los diputados radicales querían sacarlas? No, sin dudas, obviamente ¿O si que... un tipo mal pensado? Obviamente que querían sacarse encima las PASO, ¿no? Porque ahora de repente piensan de que se En la gasta no sé economía, cuánta ¿no? plata, Sí, sí. que bla 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 bla, que primero lo impusieron los medios, algunos medios como Infobae, recuerdo, empezaron a hablar de eso y después al poco tiempo, en ese timing perfecto mediático político, Sí. empezó a presentarse el proyecto que terminó en nada. Pero sin dudas el temor estaba ahí, en ver los resultados que se iban a dar en agosto, en donde sabemos que a priori Macri pierde. Después veremos si pierde por un punto, medio punto, 10 puntos, 5. Digo, a priori lo que se da en todas las encuestas, incluso las que maneja el propio gobierno, que son las que no le erran nunca, Durán Barba en eso tiene una maestría, dan a un gobierno perdiendo en primera ronda. No significa que pierda, o sea, después está la posibilidad del balotaje y ver lo que pasa en el balotaje. A priori daría un gobierno perdiendo. Independientemente que salieron algunos a hablar afuera y decir que, como Duhovne, que salió a decir que Macri ganaba en primera vuelta y no sé qué. Salió a decir sí, eso, no salió lo eso escuché. hace 1 o 2 semanas. Qué lindo. Ni él se la creía. Pero bueno, yo creo que va a haber un punto de inflexión en el cual las PASO va a perder el oficialismo, veremos si es un margen amplio o no. Y a partir de ahí, nuevamente, se van a disparar un poco, se va a disparar otra vez el dólar, se va a disparar un poco más el riesgo país y lo van a tratar de utilizar políticamente para decir, ven, si perdemos es el caos, si viene Cristina el dólar se dispara, si viene vamos al default, si viene bla bla bla. Lo que ya han empezado a hacer hablando, ¿no? De que empezaron la campaña sucia con ese video de Bullrich diciendo que son las fake news. Digamos, los campeones de las fake news se enteraron de la existencia y se vieron horrorizados por lo que pasó. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y la vimos a Bullrich indignada porque le hicieron un video en el cual
Yo sinceramente puedo creer que gente se lo crea, porque yo vi mucha gente que lo compartió convencida de que era verdad. Sí. Eso también es el peligro de las redes sociales, sin duda, pero Totalmente. a mí me gustaba hacer algo. Hay un programa deportivo que es Estudio Fútbol, Sí. donde está Pagani y esos personajes. Y bueno, hablan boludeces como la mayoría de los programas de fútbol, perdón, Sí. con el perdón de los periodistas deportivos. Pero a mí me divertía porque esos muchachos hablan con poco conocimiento sobre todo. Sí. Y me gustaba en YouTube ponerlo, retrocederlo, cuando hablaba Pagani, retrocederlo, ponerles, viste, lo puedes hacer más lento, Sí, y meterlo 0,5. Y hablan así como hablaba Burke en ese video, pero si están todos en pedo. Bueno, y con eso me reía un rato. Bueno, entonces si eso lo puedes hacer en YouTube, imagínate que no necesitas gran poder de edición para hacer ese video de Bullrich. Totalmente. Y bueno, ella salió indignada cuando hizo cosas mucho peores, muchísimo peores, que podríamos hacer una lista y no nos alcanzaría el programa. Totalmente. Pero bueno, sin duda yo creo que entonces, volviendo al tema de las elecciones, a las PASO, ¿no? a las tan ansiadas PASO, yo creo que va a tener una derrota importante en agosto. Veremos después si eso se lo logran invertir. Veremos si es por pocos puntos. Puede pasar un montón de cosas después. Pero que a priori le va a servir para políticamente decir, miren cómo se está destruyendo la economía, culpa del miedo. En su momento recordemos que había varias notas que decían que si Cristina ganaba en el 2017, el dólar se iba a 19 pesos, creo, qué sé yo. Bueno, se terminó yendo a 47 en algún punto. Así es. Sin que gane, imagínense. Bueno, capaz que convenía que ganara, no sé. Así que yo creo que la campaña va a ir muy por ese lado. Ya está claro que la idea es el miedo y lo demás. Reapareció nuestro amigo Marquitos Peña, que estaba metido en el freezer. Tuvo un año en el freezer, Marquitos, y apareció otra vez diciendo que lo único que tiene para presentar al kirchnerismo es la desesperanza, el miedo, y que Cristina, que es la cabeza política, no aparece y no dice nada. Bueno, con el tema del tema de las personas en situación de calle, con el tema del frío, que salieron a muchos a criticar, por lo menos dos referentes de Cambiemos, el diputado, se me fue el nombre, Iglesias, sí, y Juan Acosta, ahora con el tema de el ciudadano ilustre, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. El próximo ciudadano ilustre, personalidad destacada de la cultura. Sí, la verdad qué vergüenza, me da vergüenza ajena, de ambos, por algo que es una realidad, y no pasa solamente en este gobierno, sino pasó en todos los gobiernos. La diferencia es cómo lo tratan, ¿sí? De qué forma lo tratan, ¿sí? Si bien este gobierno no le da esa salida y esas herramientas para poder seguir de diferentes ámbitos, no solamente de los planes, ¿sí? Que convengamos que este gobierno aumentó la cantidad de planes con respecto al gobierno de Cristina Kirchner, los aumentó, pero no les da las otras salidas, las otras proyecciones, los otros planes en diferentes motivos, ¿sí? No le da esa otra salida. Entonces quedan solamente en el plan, ¿sí? Le dan solamente el plan. Y no dicen cómo no le dan las herramientas para salir a trabajar. No, le dan solo el plan. O sea, lo que discuten por un lado, no lo hacen por el otro. Y tampoco tienen las herramientas a nivel gobierno de poder darle trabajo, porque cada día, cada semana, cada mes cierra una pyme. Entonces tampoco le pueden dar un sustento laboral. Tampoco le pueden dar un lugar para vivir, porque no construyen. Entonces, ¿que hay gente en situación de calle? Lo hubo, lo hay, y seguramente lo va a haber, espero que no, cada vez menos. Pero cómo tratan la temática es lo distinto. Eso es lo que yo me enfoqué, es cómo tratan la temática. Y verdaderamente este gobierno es lo menos empático y sensible que hay a la hora del tema de tratar este tipo de temáticas, ¿no? Sí. De las dos personas que mencionaste, ¿no? Acosta me parece un pelotudo, pero bueno, es un ciudadano a pie. Es un ciudadano a pie que puede opinar lo que quiera, ¿no? Otra cosa es Fernando Iglesias, en el cual creo que no tengo un calificativo para esa persona, que es un funcionario público que en realidad parece trabajar de escribir boludeces en Twitter y nada más, digamos, esa es su función.
uno de los legisladores más queridos por Macri por su capacidad de defender al gobierno, un personaje nefasto. Nefasto, sí, un personaje nefasto, realmente nefasto. Pero bueno, no da para ninguna otra discusión que esta. Sí, bueno, estuvo dedicándose a cruzar a los demás, ¿no? O cuestionar a Juan Carr, muchos hablando de Operación K, digamos. A ver, yo creo que habla peor de ustedes si los pueden operar con el hambre y el frío de la gente. Es decir, significa que existe, en todo caso, bueno, le sacan partido, un beneficio partidario. Lo mismo que hizo Mauricio Macri, me acuerdo, con cuando ocurrió los hechos de que murió uno o dos chicos Cuom de desnutrición, ¿te acordás? Y que después se reunió con un dirigente indígena del noroeste argentino. Absolutamente. Que le abrió la puerta y le dijo, sí, les vamos a dar las tierras, bla, 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 bla. Y ahora si pasa cerca de Capital, lo cagan a tiro. Entonces, ¿Vos te acordás en campaña presidencial cuál fue una de las fotografías que circuló por todos lados de Mauricio Macri en una villa de emergencia? no me acuerdo. Me acuerdo sí la de... Te voy a decir, Mauricio Macri, camisa, Sí, camisa celeste. subido en una tarima y al lado una nena. Claro, esa me acuerdo ¿Te que... acordás? Sí, esa la hizo para legislatura y después la trajeron para recordar ese hermoso pasado de Mauricio, Ese digamos. momento. Después, obviamente, el poco y agudo periodismo de investigación que hay todavía y de algunos medios fueron a chequear el tema de en qué había quedado la nena, y obviamente las promesas que le había dado en ese momento a ella y a la familia quedó en la nada. Siguen en la misma situación, peor que estaban antes, porque la situación del país les alcanzó también a ellos y los empeoró. Las promesas de Macri para esa familia nunca llegaron, así que bueno, esa es la forma que opera Cambiemos y el poder del gobierno nacional, ¿no? Sí, podríamos hablar, no puedo generalizar de todo el espacio de Cambiemos, pero sin dudas la cúpula del PRO desprecia claramente al trabajador, desprecia claramente a los sectores más vulnerables, los desprecia directamente. Son un grupo asqueroso de personas, así nomás te lo digo. Y no me parece mal tampoco porque defienden los intereses a los cuales pertenecen. Por lo tanto, en cierta forma digo, me parece lógico. Yo trato generalmente de no poner una cuestión moral de buenos y malos, porque me parece que en política no existe, y que en la sociedad, en la vida en general, todos tienen intereses contrapuestos, y que por lo tanto que defiendan sus intereses me parece lo lógico. El tema es que muchos no se den cuenta que si Macri puede, te pasa arriba con el auto, digamos. Sí. Ese es el problema, digamos, que no se va a jugar ni 2 segundos para defenderte en lo más mínimo. Insisto, no me parece mal, es su lógica de pensamiento. ¿Qué puedes cuestionar? El tipo se crió así, vivió siempre igual así. No lo veo ni malo ni bueno, estoy de acuerdo con vos. En todo caso, es moralmente cuestionable que sea el presidente de la nación el que gobierna así, o que piense de esa forma, si se quiere. No, que es el presidente de todos, tuyo, mío. Sí, bueno, más viene a terminar con la grieta y ese tipo de cosas. Sí, bueno. Pobreza cero y demás. Gracias. La lógica que estamos viendo es esta, es el desamparo completo. A ver, la ciudad de Buenos Aires siempre fue Es así. una isla. Además es una isla, no hay parámetro. Y aún así, Lionel, aún así, que no es un parámetro confiable, porque la ciudad de Buenos Aires no podemos confiar, porque lo que pasa en Salta, lo que pasa en Chubut, Tierra del Fuego o Corrientes es totalmente distinto. Sí. La temática es totalmente distinta. Sin embargo, cuando uno va a ver el índice inflacionario de la ciudad de Buenos Aires, hasta para la gente de la ciudad de Buenos Aires, te dan números catastróficos. Sí, es terrible. Son números impresionantes. Los alquileres, lo que son el tema de los alquileres, bueno, ya es impresionante. insostenible. Lo que se está viendo es brutal, y después las operaciones innecesarias, porque por ejemplo lo que pasó con Juan Carr, que salía a operar en contra de él, Sí. con un montón de mentiras, bueno, los cuestionamientos a Donofrio y a River Plate por haber abierto las puertas. Mira, hoy estaba, cuando estaba viniendo, estaba escuchando otro programa en la radio, dice, ¿qué hubiese pasado
¿qué hubiese pasado si la ley para poder armarlo a los clubes como sociedades anónimas hubiese sido efectiva y hoy River hubiese sido una sociedad anónima? ¿Qué hubiese pasado hoy con River? ¿Hubiese tenido la diferencia de abrir las puertas para la gente en situación de calle? ¿Lo hubiese hecho? Claramente no. A ver, ¿Eh? acá hay que hablar de un par de cosas. Mauricio Macri, históricamente... River, Vélez, Estudiantes, estoy poniendo a todo, ¿no? River porque fue el primero que lo hizo. Macri desde los 90 que viene impulsando la idea de transformar a los clubes en sociedades anónimas. Es decir, seguir... En ese momento se estaba haciendo en España, así que seguir la lógica española que ahora ya se ha expandido prácticamente en toda Europa. Un dato a tener en cuenta que es fundamental en España. Todos los equipos de fútbol español son sociedades anónimas, exceptuando dos. Exacto. Barcelona y Real Madrid, es decir, los dos clubes más importantes, no del país, del mundo, no son sociedades anónimas. Es decir, que no se dedican solamente al fútbol, tienen handball, hockey, vóley, un montón de deportes, una integración a la sociedad, principalmente en Barcelona, ¿no? Una cuestión de nacionalismo catalán y demás es muy importante dentro del club. Y ellos, hicieron el acuerdo por el cual en caso de que quebraran, ahí sí o sí deberían pasar a ser sociedades anónimas. Mientras tanto, pueden seguir manejándose tal cual se manejan hoy, que es más democrático en Barcelona que en Madrid, donde maneja, Florentino Pérez, que es el presidente, y así deshace a gusto y placer, ¿no? Entonces, siguiendo un poco esa lógica, Mauricio Macri quiso implantarla acá. Fracasó durante todo el tiempo que él fue presidente de Boca, no hubo grandes avances. Llegado a ser presidente de la nación, nuevamente empezó a impulsar eso. Con, lo que ocurrió, utilizando el ejemplo ya no de España, sino de México. México también son sociedades anónimas donde se maneja muchísima guita. Y los clubes ahora cuentan con canchas de última generación, todos los mejores equipamientos, bla, 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 ¿no? Casi a nivel europeo, pero en el fútbol mexicano. Impulsó eso, ahora ya con Angelici a la cabeza dentro de Boca Juniors, como nuevo presidente de Boca. Utilizó un jugador de fútbol muy conocido para hacer campaña en favor a esto, que fue Carlos Tevez. Tevez vino a la Argentina a hacer campaña por Mauricio Macri y Daniel Angelici, que tenía ganas de jugar en Boca, sin dudas, que recibió plata para venir también, pero que vino a hacerle campaña a Angelici y Macri, no tengo la menor duda, son amigos, hicieron acuerdos junto con los parques eólicos. A mí no me vengan de que es un boludo y no sabía lo que estaba haciendo, es un tipo de 35 años, basta de hacernos los giles. Entonces, ¿qué dijo Tevez? No, sí, porque en Manchester, porque no sé dónde, es así, y mirá qué bueno que los clubes sean sociedades anónimas. Es decir, empezaron a buscar avanzar en ese sentido. También tenés la caída del fútbol para todos, es decir, el fin del dinero que bajaba por parte del Estado, es decir, tratar de asfixiar a los clubes más chicos, por ejemplo con el tema de seguridad, exigirle cada vez más y más y más seguridad que es impagable para los clubes, prohibirles el hecho que se mantuviera la prohibición de entrada del público visitante, hace que los clubes más chicos que no llegan a la cancha, pero que cuando por ejemplo va Boca, River, Independiente, Racing, Central, clubes que llegan mucha gente, le da un oxígeno, no lo puedan hacer. Exacto. Es decir, son clubes que cada vez están peor. Y no solamente por mala administración, si se quiere, de las presidencias de cada uno de los clubes, sino porque también el Estado ha ayudado a que se lleven a esa situación de ahogo. Y entonces la idea es, bueno, los privatizamos a todos, que todos van a ser sociedades anónimas, y cuando eso ocurre, dejan de ser un club de barrio y se transforman en una empresa de fútbol, digamos. Tienes fútbol, el resto de los deportes, bueno, se termina. Entonces obviamente tenés más recursos, más financiación privada, bla, 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 y te transformás en, no sé, en el fútbol mexicano si querés. Habría que ver si llegamos a ese nivel. Pero la lógica es esa. Entonces, quitas del medio la cuestión social que tienen los clubes de fútbol, que más que clubes de fútbol la mayoría son clubes atléticos, digamos, en el cual se practican muchísimos deportes que tienen inclusión social, que permiten a los chicos vayan a los comedores, que vayan algunos incluso en escuelas en los propios clubes, que pueden participar de diversas actividades, algo que lleva al club a estar integrado a la sociedad, que, digamos, se puede pensar el modelo europeo en Europa, con niveles de desigualdad ahora
crecientes, si se quiere, pero muy inferiores a los, Muy que, inferiores. a los que hay en Exacto. Latinoamérica. Exacto. Es decir, quitar ese lugar es sacarle un Sí, lugar sí, de sí, contención a un montón de gente. Por eso, ahora vi que había algunos pedidos a la iniciativa de River se sumó, por ejemplo, Vélez Sarsfield, qué sé Sí, yo, sí, sí, y Estudiantes. hubo una iniciativa por parte de hinchas de Boca de que se hiciera lo mismo en el club. Exacto. Imposible que Angelici lo hiciera, Exacto. sería dejar mal la imagen de Mauricio. Exacto. Por lo tanto, yo como hincha de Boca siempre vengo diciendo en el último tiempo que Boca merece, Boca institución, no Boca hinchas, ¿no? Merece las desgracias futbolísticas que le vienen pasando. Porque el Club Atlético Boca Juniors, como la mayoría de los clubes del fútbol, tanto de conurbano como de capital, nacieron como clubes de laburantes, de inmigrantes, de sectores populares. Y Boca, de la mano de Macri, tuvo su década más exitosa de la historia y también se transformó en esta empresa horrible que se olvida del barrio, porque encima no es que está metido como horrible, está en pleno Núñez, está metido en la Boca donde la situación de desigualdad es más grande que en otros barrios del centro porteño, si se quiere. Sí, sí. Por lo tanto, en cierta forma nos merecemos todo lo que nos está ocurriendo por ser la cuna repasamos, Macri, Stornelli, Arribas, Vidal, Angelici, personajes nefastos para la política argentina, ¿no? Que tienen esa lógica, insisto con lo que dije antes, piensan así, piensan que todo es una cuestión de guita, de desarrollo individual y que el resto se joda. Entonces, muy bien lo que planteabas recién, yo creo que si se avanzaba con el tema de las privatizaciones del fútbol, ¿Qué hubiese pasado? no hubiera pasado que por lo menos los estadios de fútbol no se hubieran abierto. Y te pongo otra cosa más. Clubes que no solamente River, Vélez, Estudiantes, la iniciativa de Boca, que no lo van a poder hacer, sino también clubes de barrio lo están haciendo, que no tienen la prensa que tienen, sino que lo hacen no solamente de ahora, sino lo hacen de hace mucho tiempo, y han sido golpeados con las altas costos de los servicios, y este gobierno no ha dado el subsidio suficiente, porque en algunos casos le ha dado alguna pequeña ayuda, vamos a reconocerlo, pero no le ha dado tratamiento en general para poder solventarlos, Todas para las ayudarlos. ayudas, entre comillas, que dio el gobierno fue porque la justicia así lo determinó. Sí, Y en el medio o algo hubo- particular. En el medio hubo apelaciones. A ver, Vidal estuvo acá hace dos años más o menos, estuvo en Lavallol Sí. y diciendo con los nenes que estaban ahí en el club, en esa la sociedad de fomento, qué club era, diciendo que no se podía estar con la calefacción así de alta, que no se podía vivir como Así se es. vivía, o sea, un nivel de desprecio al resto de la población terrible de María Eugenia Vidal cuando todavía hacía una presentación pública, ¿no? Porque hoy ya... Hoy, pará, y déjame acotar un poco más a lo que vos venís diciendo, Lionel. Una gobernadora que no hace presencia en donde están las necesidades, y acá, en Esteban Echeverría, tenemos un precandidato de Cambiemos, que es Eber Van Toren, en el cual hace... de alguna forma algo que antes criticaban, lo hacen ahora en el tema de lo que hace la provincia, lo asume el municipio. Sí. El tema es que el precandidato, Eber Van Toren, cuando hay necesidades, no existe, no aparece, porque el desarrollo social de la provincia de Buenos Aires es un ministerio pintado. Van Toren tiene menos calle que Venecia y yo todavía estoy esperando el dólar a 15 que me prometió hace 2 años Van Toren. Pero bueno. ¿Te prometió el dólar a No, 15? estábamos acá, a mí no, en realidad Gerardo, estábamos acá en una Pero vos estabas entrevista, presente, yo estaba vos testigo, presente, yo estaba sentado testigo. ahí, estaba sentado. Ahí, en la esquina. Ahí, en la esquina estaba sentado. ¿Y él dónde estaba? Y él estaba por teléfono ese día. Por teléfono, Cuando bien. estaba en épocas de las PASO 2017, Bien. dijo, no, él es economista, ese día me enteré que era economista, yo no sabía. Habría que buscar ese audio. Y dijo, no, quédense tranquilo, que el dólar no va a estar 15, 16, 14, por ahí, en ese precio, ¿no? Algo así como... Claro, y bueno, pero Leonel, sí, pasaron cosas. pasaron cosas. Igual viste que él como que no se pega a Macri, él se pega a Vidal, Sí, ¿no? sí, A María sí. Eugenia, A la Leona. a la Leona, que volviendo al tema de la campaña y que no aparece en situaciones complicadas, María Eugenia,
es una estrategia electoral, digamos. La lógica duranbardista para María Eugenia Vidal es que no se la vincule con situaciones desfavorables. Es decir, no tiene que dar la cara en esas situaciones. Cuando pasó lo de La Plata, no apareció Vidal como por 2 semanas. Reapareció cuando se solucionó, con comillas. Sí. O pasó el tiempo. Y después no sé qué pasó en Morón otra vez, y otra vez la volvieron a esconder a Vidal. O sea, Vidal no puede estar al mismo tiempo que una mala... Te doy un otro ejemplo, el apagón. Sí. Que el apagón era culpa obviamente de las empresas, pero afecta porque es una empresa provincial, o sea que la provincia tiene que tomar cartas en el asunto. No apareció, salió el vicegobernador y el intendente de La Plata a dar la cara. Ella no apareció, ¿sí? De esa forma. Siguiendo también la lógica, ¿no?, de lo que pasó con Macri. A ver, cuando pasó el corte de luz, Macri apareció 7 horas después del corte de luz. Yo me acuerdo que comenté, bueno, pasaron 5 horas, Macri sigue sin aparecer, apareció 2 horas después cuando se había comenzado a normalizar la situación. Es decir, no podés tener un presidente así, un gobernador así, que no dé la cara en estas situaciones. Que no salga a decir, bueno, hay un par de medidas que vamos a tomar para, qué sé yo, para los hospitales, para esto, para lo otro, ya se va a solucionar. Por lo menos mentime en la cara, pero decía algo, no sé, aparecé. Lo suyo es, bueno, me escondo hasta que se solucione. Me escondo abajo de la cama y espero que todo de alguna forma se solucione. Y después vemos, después hablan tema de las multas, no, porque vamos a multar a las empresas con multas irrisorias. Perdón, que ahora las multas que eran antes de Edesur y Edenor se las condonaron a cuenta de que ese valor le hagan inversiones. O sea que el valor ese, que es de 7.000 millones de pesos, va a ir al esquema de inversiones. No hay directamente al usuario. ¿Y quién te dice que esa plata la hagan directamente a las inversiones, no? Pero si no hay control de nada. Y si los que los manejan son todos amigos del presidente, no son amigos del presidente. Eran funcionarios de las empresas eléctricas que ahora están controlando sus antiguos empleadores. Claro, lo que yo digo igual son los dueños de las empresas. Midlin, por ejemplo, todo lo que es Pampa Energía, digamos. ¿Sabés quién controla Edelap? Que es la empresa. ¿Quién la controla? Un gerente amigo del dueño de Edelap. Que el dueño de Edelap era un gerente de Edesur, que después al tiempo hizo Edelap. ¿Sí? Y era amigo, porque era gerente de... Bueno, eran todos conocidos. Queda todo en familia. Todos en familia. Pero por ejemplo, volviendo al tema Vidal y cómo no aparece ante estas situaciones, el día de ayer, no sé si estuviste viendo por redes sociales, en Twitter, por ejemplo, tipo 2, 3 de la tarde, empezó ¿sabés lo que hizo Kicillof por la provincia de Buenos Aires? Kicillof fue cómplice de que los chicos salían de la escuela sin saber leer ni escribir. Te doy un ejemplo. Sí. Kicillof decía que no se invertía en energía porque era muy caro. Sí. Cosas así, con el hashtag, ¿sabes lo que hizo Kicillof por la provincia? Sí. Bueno, después estamos circulando el mensaje que se envió a todos los trolls y compañía para que a determinada hora puntual, que creo que no me acuerdo si era a la 1 o a las 3 de la tarde, empezaran todos en cadena a decir, si les daban un ejemplo, decir tratar de no repetir este ejemplo. Y después vimos algunos incluso legisladores de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos hacer exactamente lo mismo. Es decir que no hay guita para algunas cosas, pero ¿no? para otras sí. Tenés en algunas provincias, en algunas escuelas de la provincia que no hay calefacción. No, en algunas no, en la mayoría. Sí, sin duda. Lo que es problema de infraestructura es terrible, lo que es el tema de los alimentos, los comedores es terrible. Absolutamente. Pero si vos decís algo de eso, estás haciendo populismo. Bueno, bienvenido a ser populismo entonces en este tipo de casos. Porque si vos no vas a hacer nada porque eso es populismo, bueno, flaco, tomate el lado del cargo público, pasá al lado privado que te va perfecto y quédate ahí. Pero ellos hacen populismo también. Pero ellos todo el tiempo, más en elecciones. Elecciones son los reyes del populismo. Claro, pero no ponen la palabra populismo. No, la sacan de contexto. No sé yo, la hora 12, los precios cuidados. Sí. Ahí no son populistas. Los planes Argenta, no donde la gente los endeuda por 2 años para que hasta la próxima elección le volvés a endeudar. Claro. No, hermoso todo. Sí, totalmente.
Son 12:44, Leonel. ¿Qué vas a tratar en tu programa? Nos fuimos, ¿no? Sí, un poquito. Nos fuimos. Bueno, como había anticipado, vamos a tratar de agarrar algunas encuestillas por ahí, a chusmear, a ver qué andan diciendo. Vamos a hablar un poco de las cifras de lo que es la indigencia, que ayer se dio a conocer un dato interesante de cuál es el número de gente viviendo en la ciudad de Buenos Aires en la calle. Recordemos que la Reta había dicho, o mejor dicho, el gobierno de la ciudad dijo que eran más o menos 1.500 personas. Sí, 1.200. 1.200, Sí. le di de más. Sí. Bueno, Yo le había dado cerca de 2.000 y hoy 1.100 y pico era. los datos que se dieron a conocer ayer, te diría que son no superiores, muy superiores a los que dio el propio... Lo interesante fue lo que fue cuando dieron el anuncio. Dieron el número y después dijeron a este número le tenemos que restar 3 compañeros. Sí, llegamos... Y en el cual dieron los nombres de los 3 compañeros, con lo cual pasaron a ser 7.548. Pasamos ya 5 muertes por el frío en el país, en total. 3 en la ciudad. 3 en la ciudad, después te dicen que es la ciudad más rica, ¿no? una operación K. Un datito rápido, creo que fue, ¿cuándo fue lo de River que abrió las puertas? ¿El miércoles? ¿El jueves? Jueves, ¿no? Sí, Por ahí. Jueves a la tarde, al mediodía, a la tarde, Sí. TN lo estaba pasando diciendo, mirá qué bien, como la solidaridad del pueblo, qué sé yo. Sí, sí. Han hablado 10 minutos de eso, no se mencionó ni una vez a la Reta o el gobierno de la ciudad. No. Exento. Nunca. Exento. Tiraron una a la Pewin y compañía que estaban ahí, como que bueno, es culpa de los políticos. Sí, en general. Nada más. Nada más. Bueno, Ausencia de Estado absoluta. sí, Absoluta. es terrible lo que está. Y bueno, ¿qué más ocurriendo. vas a tocar? Entonces dijimos, vamos a hablar de ese dato que acabas de mencionar, profundizarlo un poco más, hablar un poco de lo que está pasando con la canasta básica, por qué está pasando este tipo de situación, y el tema de las encuestas, ya creo que mucho más no se va a poder hablar, ¿no? Pues Escúchame, te tiro un A dato ver. para que lo chequees. Y para que lo. Bueno, ya está chequeado. Chequeado.com. No, ya está chequeado esto. Empresa que va a hacer el recuento de votos es una empresa venezolana. Sí, Empresa venezolana que estuvo en la elección de Maduro. ujú. Elección de Maduro que fue cuestionadísima por todos. Sí. Por todos. Por todos. La y por el presidente Mauricio Macri, el ingeniero, Sí. presidente Mauricio Macri, en ese momento era jefe de gobierno, cuestionó absolutamente la elección. Ahora, esa empresa que cuestionada en Venezuela la traen a Argentina. ¿No hubo un fallito de recuento de votos en estos días? Exactamente. Recuento de votos, conexión, no había gente en los colegios. Esa empresa cuestionada en Venezuela la traen a Argentina para hacer ¿qué? El recuento de votos. Ahora, bien, si le metiste todos los cañones a esa empresa estando en Venezuela, la traes a Argentina. Mi pregunta es, para hacer lo mismo que replicaste en Venezuela, que dijiste que habían hecho una elección fraudulenta, según ese parámetro, ¿lo querés hacer de vuelta acá? ¿O cómo es la historia? En Venezuela es fraudulenta y acá no. Estamos hablando de la misma empresa, ¿eh? La misma empresa. Yo creo que... Te lo tiro. Sí, yo anticipo antes de que te vayas que la idea, veremos hasta dónde llega, ¿no? Es hacer un poquito de fraude. En octubre hay que estar, ¿sabes cómo? Contando Sí, cada voto 50 veces Yo, es posible. En las pasos ya. Y le falló lo del voto electrónico. Sí. Voto electrónico que vimos lo que pasó en el Congo, ¿no? Porque estas empresas, esas máquinas que compraron acá se las vendieron Al Congo. y se fueron al Congo. Así, la primera elección que pasó ya denunciaron todo fraude electoral Sí, allá. absolutamente. Digamos, no se le caía la cara a Macri y compañía diciendo que era el sistema más seguro cuando habían llevado al Parlamento a gente que se lo hackeó en vivo y en directo a todos los Exactamente. legisladores ahí. Es decir, son de un terror. Y desastre. no tenían forma de demostrar lo que estaban haciendo, porque se lo estaban haciendo en vivo e indirecto. No, es terrible. Y una cosa que sí voy a hablar sí o sí, me había olvidado ya. ¿Qué? Así como me había olvidado ya del Mercosur, Sí.
pasó lo de nuestra presidenta Lacaté, que se fue del FMI. Se fue Cristín, tenés razón. Se fue Cristín, se fue al Banco Europeo. Se nos fue. En el momento mismo que asumió la nueva designación del presidente del Parlamento, asumió ella. Sí, yo leí, fue rápida la decisión, ¿no? Porque Sí, la propusieron sí. y 2 Ya minutos está, después al ya estaba presentándose. Y hay nuevo presidente, que no sé el nombre, ahora lo voy a buscar. Pero ya, si alguno pensaba que iba a cambiar algo la política del FMI con respecto a la Argentina, bueno, les doy el spoiler de que ya se aprobó el nuevo reembolso de 5.400 millones de dólares, Sí. dejando en claro que el FMI hace directamente campaña por cambio, por Juntos por el Cambio. Pero seguramente esa aprobación fue lo último que habrá firmado Cristín. Sí, seguramente, pero bueno, estuvo la reunión, Un dijeron, regalito. está el dólar bajando, está todo muy bien, bla, bla, bla. Listo, te damos otra. Mientras que vos estás eligiendo el tema para la despedida, yo le voy a decir a la gente que nos está viendo y nos está escuchando por FM Alternativa 96.9 que la temperatura en este momento en Esteban Echeverría es de 8 grados, está totalmente despejado, la humedad es del 43%, presión 1028.9 hectopascales, el viento del oeste a 13 km por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Como anticipé y hasta ahora no se movió, la máxima para este sábado va a ser de 9 grados. El domingo la mínima va a ser de 2 y de 11 grados y va a estar mayormente nublado. El lunes la mínima va a ser de 6 y la máxima de 12 grados, pero va a estar parcialmente nublado. Y el martes, ya yéndonos un poquito más, va a estar de entre 8 la mínima y la máxima de 15 grados, nublado también. Ahora, ¿cómo va a estar en Toay La Pampa? Que estamos siendo retransmitidos a Radio Toay La Pampa. Ahora, en este momento, 10 grados 5 décimas, la humedad del 55%. Está linda, totalmente despejado por suerte. La máxima en Toay La Pampa es de 13 grados. El domingo va a ser una mínima de 4, 13. El lunes una mínima de 3 y una máxima de 12. Y el martes una mínima de 5 y una máxima de 15 para Toay La Pampa. Va a estar el sábado nublado, también el domingo nublado, el lunes parcialmente nublado y el martes también parcialmente nublado a nublado. Así que bueno, esas son las temperaturas de este fin de semana y el lunes y el martes, tanto acá como en Toay La Pampa. ¿Y qué elegiste para mi despedida? Algo de Motorhead. Me gusta. Un poco Hace mucho a que no escuchamos. Lemmy, con este tema que se llama The Game. The Game, a ver. Me gusta. Sí, y con este tema me estoy despidiendo de todos nuestros oyentes de Alternativa 96.9, porque si estás en Esteban Echeverría, sintonizás la 96.9, si no, en www.alternativa99.com.ar y obviamente uno siempre tiene cosas que hacer, te bajás la aplicación a tu celular del Play Store de Google y la buscás como Alternativa FM 96.9. De mi parte, mi nombre es Antonio Bouso, del programa No Sabés Lo Que Pasó y que es el pase de la mañana con Leonardo Vigilito. Me despido de ustedes hasta el próximo sábado y los dejo con Alternativa Política, con todos los temas más profundamente a tratar. Chau.